Las relaciones en familia normalmente son fáciles o difíciles. Uno diría, no es tan sencillo que digamos, porque a veces hay conflictos, a veces hay intereses que de por medio pueden llevar a uno a no vivir una vida tan buena que diríamos dentro de lo que es la familia. Hoy día vamos a continuar en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, para poder terminar la última parte. Y Pablo hoy día nos va a hablar que mientras nosotros esperamos al Señor, nosotros debemos de vivir como iglesia. Esto es curioso del apóstol Pablo. Pablo va a hablarnos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, de los versículos del 12 al 24, que nosotros, mientras esperamos al Señor, debemos de vivir como iglesia. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. La semana pasada habíamos visto que la venida del Señor está cerca y que debemos de estar alertas, debemos de estar sobrios, debemos de andar en luz, que no debemos de dormirnos como el mundo lo hace, que no tenemos, este mundo está durmiendo porque no tiene esperanza, porque ellos no creen en la venida del Señor, sino que somos llamados nosotros a hacer luz, a no entrar en una apatía espiritual, a andar como ellos que andan sin esperanza, y que nosotros debemos de reflejar de que somos luz, porque somos hijos de Dios. Y como Dios es luz, nosotros debemos de reflejar también esa luz. El apóstol Pablo también nos llamó a que debemos de colocar nuestra armadura. Esta armadura que tenía tres cosas en particular: el amor, la fe y la esperanza. Y que debemos de batallar todos los días, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesús, y que Él volverá otra vez. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Él volverá otra vez en cualquier momento. Y cómo nos tiene que encontrar alertas. Eso fue lo que Pablo nos había terminado diciendo, y que en base a ello debemos de edificarnos y debemos de alentarnos los unos a los otros para poder proseguir y llegar juntos a la meta. Y hoy Pablo va a continuar en esa misma línea, que mientras esperamos al Señor debemos de vivir como iglesia. Y vamos a leer de los versículos del 12 al 24. Nos dice del 12 al 24: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente nos acercamos, Señor, ante tu trono de la gracia. Señor, gracias porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres a quien hemos venido, Señor, a tributar toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno. Y Señor, así como tú nos has ministrado por medio de las alabanzas, Señor, te pedimos que ahora también nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que nos animes, que nos exhortes, que nos alientes, y que, Señor, podamos seguir avanzando. Y mientras, Señor, estamos aquí todavía en esta tierra,
que podamos vivir, Señor, como familia, como tú nos llamas a hacerlo, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los versículos anteriores, hermanos, mientras esperamos al Señor, se nos había llamado a andar en luz, andar en vigilancia, en sobriedad, mientras llega nuestro Señor Jesucristo. Y que esto debe de evidenciarse en todas las esferas de nuestra vida, habíamos hablado, no solamente personal, sino que también esta involucra dentro de la vida en la iglesia. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo se debe evidenciar mi vida dentro de la iglesia como cristianos? Y el apóstol Pablo nos va a hablar en esta última sección que acabamos de leer con 4 cosas. Nosotros debemos de vivir como iglesia, en primer lugar, con los líderes de la iglesia. Tenemos que tener una relación, y Pablo nos va a hablar cómo debe de ser nuestra relación con los líderes de la iglesia. En segundo lugar, nos va a hablar acerca de nuestra relación con nuestros hermanos, de cómo debe de ser nuestra relación entre los unos con los otros. En tercer lugar, nos va a hablar acerca de nuestra relación con Dios. Y también le va a añadir en cuarto lugar cómo debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Y en los versículos 23 y 24, Pablo termina con un deseo profundo que Dios lo santifique y preserve. Y todo esto, hermano, tiene que evidenciarse mientras nosotros esperamos la venida de nuestro Señor, porque andamos en luz y no en tinieblas. Y porque somos de Dios y porque no somos del mundo. Por eso, durante estas semanas que vienen, vamos a ir viendo cada uno de los casos que el apóstol Pablo nos va a hablar, con nuestra relación con los líderes de la iglesia, con la relación con nuestros hermanos, con la relación con Dios y también con la relación con el Espíritu Santo, y cómo viene el deseo de Pablo, que el Señor quiere que nos santifique y preserve hasta el final. Entonces, hoy día vamos a ver esta primera parte. ¿Cómo vivir como iglesia mientras esperamos el Señor con la relación con nuestros líderes? Vivir, hermanos, en la iglesia va a involucrar, reconocer y estimar a los líderes. Esto es lo que vamos hoy día a poder mirar. Las semanas que vienen, como les acabo de decir, vamos a ver los otros aspectos. Y vamos a ver en los versículos nuevamente 12 y 13, donde vamos a meditar hoy exclusivamente. Pablo les dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. En estos 2 cortos versículos, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de cuál debe de ser nuestra relación entre la iglesia y sus líderes. Cuando preparaba este sermón en esta semana, iba pensando y diciendo: Señor, pero tengo que continuar con 1 Tesalonicenses, porque la realidad no es muy fácil el poder empezar a hablar de cómo la iglesia tiene que relacionarse con sus líderes, o cómo la iglesia tiene que tratar a sus líderes de esa manera. Pero lo cierto es que tenemos que hablar de cómo tenemos que convivir como iglesias, y no podemos saltearnos ni siquiera esa parte para luego llegar a relacionarnos con nuestros hermanos, con Dios y el Espíritu Santo. Y por algo también el Señor ha dispuesto que esto debe de estar en su palabra ahí. El apóstol Pablo, hermanos, de una manera indirecta, va a ser una descripción del liderazgo cristiano que se espera de un líder cristiano, que se espera de un pastor, que se espera de un anciano de la iglesia. Pero aunque hay una descripción de lo que se espera de ellos, el punto central, hermanos, de este mensaje aquí, en estos 2 cortos versículos, es que el apóstol Pablo nos quiere dar, nos quiere mostrar, no es lo que se espera de los pastores o de los líderes o de los ancianos, sino más bien lo que se espera de la iglesia para con los líderes, para con los pastores, ancianos de la iglesia.
El punto central, hermanos, es cuál debe de ser la actitud de la iglesia para con sus líderes. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia para los que trabajan dentro de ella? Tenemos que recordar algunas cosas, hermanos. Cuando la iglesia se escribió, o mejor dicho, cuando Primera Tesalonicenses se escribió, la iglesia tenía un liderazgo. Por eso Pablo nos habla que se debe de tratar con los líderes. Aunque no se nos dice exactamente quiénes eran los líderes de la iglesia de Tesalónica, pero cuando uno ve el libro de los Hechos, puede haber algunos nombres allá en el libro de los Hechos. Podemos ver a Jasón en Hechos 17:5, podemos ver a Gallo en Hechos 19:29, podemos ver a Aristarco y Segundo en Hechos 20:4, y podríamos afirmar que dentro de la iglesia, alguno de estos hombres que estamos mencionando llegó a ser un líder dentro de la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, estaba sucediendo un mal. Entre los males que estaba sufriendo la iglesia, había algunos hermanos que estaban andando de manera desordenada. Había algunos hermanos que estaban andando no apropiadamente. Entre las cosas que andaban de manera desordenada estaba que no estaban considerando al liderazgo, no los estaban respetando, no los estaban obedeciendo, no los estaban teniendo en alta estima. Y ante esta situación en particular, que Timoteo y Silas ha llegado a informarle a Pablo, Pablo les escribe y les dice, iniciando este versículo 12, les rogamos, hermanos. Hubiera sido tan fácil, hermanos, para Pablo en su autoridad apostólica, no rogarles, sino que decir, les mando, hermanos, que ustedes deben de hacer esto. Pero Pablo, en un tono pastoral, en un tono paternal, les va a rogar que ellos hagan 3 cosas con sus líderes. Pablo les va a decir, ustedes, hermanos, les ruego, les pido que ustedes hagan 3 cosas con sus líderes. En primer lugar, que los reconozcan. En segundo lugar, que los tengan en alta estima. Y en tercer lugar, que cultiven o que vivan en paz con ellos. Pero antes de poder mirar estas 3 cosas que el apóstol Pablo quiere que la iglesia haga con sus líderes, vamos a ver por qué tienen que reconocerlos, por qué tienen que tenerlos en alta estima y por qué tiene la iglesia que cultivar o vivir en paz con ellos. Y vamos a ver estas cosas. Este reconocimiento hacia los líderes de parte de la iglesia se debe también porque estos están haciendo 3 cosas. Ellos están diligentemente trabajando entre ellos, nos dice el texto. Luego nos dice, y los dirigen en el Señor. Y la tercera cosa que hacen es, y los instruyen a ustedes. Pablo les dice que los reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Estas cosas que menciona Pablo es una descripción general de lo que un líder cristiano, de lo que un pastor, de lo que un anciano debe de hacer. El texto nos dice que reconozcan, que tengan en alta estima a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Algo que llama la atención, hermanos, mientras se lee el pasaje, es que no se describe a los líderes por título. No dice pastores, no dice ancianos, no dice obispos, no dice a los diáconos, aunque Pablo más adelante en Primera de Timoteo y también en Tito va a hablar acerca de cómo se tiene que manejar el liderazgo dentro de la iglesia. Y Pablo, hermanos, simplemente aquí, en este lugar, prefiere, por la situación que está pasando la iglesia, describirlos por la función que estos están llevando a cabo. Quiere que reconozcan, que estimen a los que trabajan, a los obreros que están trabajando con diligencia.
La palabra diligencia, hermanos, en el griego puede traducirse también como alguien que trabaja hasta el agotamiento. Estos que por amor a su Señor se entregan en el servicio a favor de sus hermanos, animando, aconsejando, enseñando, ayudando, aún en medio de situaciones difíciles, y que aún estas le han demandado bastante cansancio, y a pesar del cansancio siguen trabajando porque lo hacen por amor a su amado Salvador y también por amor a sus hermanos. Y Pablo es quien ha escrito, y también es porque quiere poner como ejemplo. Retrocedamos un par de páginas, hermanos, al capítulo 2, al versículo 8. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, el versículo 8. 1 Tesalonicenses 2:8 nos dice: teniendo así, hermanos, un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. A la vez, hermanos, que estos trabajan con diligencia, como Pablo también se había entregado a la iglesia. Estos hermanos que están trabajando para la iglesia también son los que dirigen en el Señor. Son los que están sobre ustedes en el Señor, les dirá Pablo. Son aquellos que en la gracia del Señor han sido levantados, no porque le cayeron bien a los hombres, no porque tenían un currículum vitae que decía, oh sí, él debe de cumplir o tiene todos estos requisitos, sino porque el Señor los ha llamado al ministerio. Son aquellos que el Señor ha puesto dentro de la iglesia. Y en ese mismo capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, el versículo 11 y 12, Pablo también añadirá: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Señor, que los ha llamado a su reino y a su gloria. En la mente de Pablo, hermanos, guiar, dirigir a la iglesia no significa comportarse de una manera déspota. No se trata como de un patrón. Significa comportarse como un padre y mostrarle a la iglesia el camino que la iglesia debe de seguir, como un padre lo haría con sus propios hijos. Esa es la labor de un ministro. Dirigir no significa gobernarlos con una mano dura. Significa como un padre amoroso. Significa dirigir a este pueblo. Significa que estos líderes deben de dirigir la mirada de la iglesia no sobre los hombres, sino sobre el príncipe de los pastores, a quien un día nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Aquellos hermanos que el Señor ha puesto para guiar a la iglesia local ejercen autoridad en la congregación, no para destruir, sino para animar. No para romper, sino para restaurar, para guiar, para consolar, para instruir en amor, en mansedumbre y siendo ejemplos de ellos. Y entonces, ¿cuál es la labor de un guía espiritual? ¿Cuál es esa labor? La labor que ellos dirigen es la de guiar a la iglesia a Cristo. Es la labor de guiar a la iglesia para que camine como es digno de Dios, como es digno del Evangelio, y que en muchas ocasiones no nos va a gustar lo que nos va a decir. En muchas ocasiones no nos van a terminar sobando la espalda. En muchas ocasiones no nos van a terminar diciendo, oh sí, todo está bien, no hay ningún problema. Va a haber momentos en los cuales van a tener que exhortarnos, van a tener que llamarnos la atención, van a tener que ubicarnos en el lugar. ¿Por qué? Porque esa es la labor, de poder guiarlos y a la vez ubicarlos, de que tienen que dirigir la mirada al Señor. Estos son los que trabajan con diligencia. Estos son los que dirigen en el Señor. Y también Pablo le añade algo más. Y Pablo dice, y también son aquellos que los instruyen.
La pregunta siguiente sería, ¿cuál es el método designado por Dios para que los líderes guíen a la iglesia hacia el príncipe de los pastores? Y el método designado por Dios es la instrucción, es la enseñanza, es la amonestación, es el recordar la palabra de Dios y que los creyentes obedezcan a la palabra de Dios. Por eso miremos nuevamente el versículo 11 y 12 de este capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, donde se nos dice: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Los líderes, los pastores, los maestros, por medio de la instrucción, deben de guiar a la iglesia en el camino que más glorifique al Señor Jesús. Y esta está en base a la palabra de Dios. Se debe de exhortar, se debe de alentar, se debe de implorar que dejen sus malos caminos y que vuelvan a los caminos del Señor. El llamado del predicador, del maestro, es que la iglesia vuelva a los ojos, que vuelva a mirar a su Señor, que caminen en la palabra de Dios, que vivan vidas para la gloria de Dios. Y este trabajo, hermanos, también demanda tiempo, entrega, oración, paciencia, amor, pasión. Demanda entrega a aquel que lo llamó para esta loable labor. Porque en la gracia del Señor, hermanos, estos líderes están trabajando diligentemente, están dirigiendo a la iglesia en el Señor, están enseñando, instruyendo, están amonestando en la palabra de Dios a la iglesia. Y el Señor, hermanos, ahora, por lo que están haciendo, por lo que están trabajando, por lo que están instruyendo a la iglesia, el Señor va a demandar a la iglesia, como vimos al inicio, 3 cosas que deben de hacer con ellos. Lo primero es que se les ruega a la iglesia que los reconozca. La palabra reconocer viene de una palabra muy peculiar. En el griego es oida. Pero cuando uno empieza a buscar el significado de esta palabra en las otras partes donde se encuentra, uno va a encontrar que el significado, por ejemplo, siempre va a estar con saber, conocer, entender, saber mediante una reflexión, el conocimiento que uno ha adquirido en base a un estudio. Pero aquí de manera particular en 1 Tesalonicenses 5:12 es usado como un reconocimiento. Es usado en un sentido de valorar, en un sentido de cuidar, en un sentido de respetar. John MacArthur, en su comentario de 1 Tesalonicenses, nos dice en cuanto a esta palabra: aquí la connotación es que los creyentes deben conocer a sus pastores profunda y respetuosamente y valorar su servicio. Esta forma de conocimiento es mucho más que solamente recordar sus nombres o tener conciencia de algunos hechos sobre su vida personal. En cambio, implica un conocimiento personal que resulte en aprecio y cuidado por el siervo del Señor. Reconocer a los líderes, hermanos, implica que la iglesia reconoce que en primer lugar fue el Señor quien los llamó al servicio de la iglesia. Y como la iglesia reconoce esto, ellos también van a reconocerlo, van a valorarlo, van a respetar a los líderes que el Señor coloque dentro de la iglesia. ¿Y cómo los van a reconocer? Pues van a ser obedientes, no por agradar a los hombres, no por caerles bien, no porque le van a sobonear, sino porque esto es lo que manda el Señor. No es lo que mandan los pastores, no es lo que mandan los líderes. No les dicen, ustedes tienen que obedecerme porque el Señor me ha puesto acá. No. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 13, el versículo 17, por favor, hermanos. Nos dice la palabra del Señor: obedezcan a sus pastores
y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La palabra del Señor nos lleva en esta parte a los hebreos, porque cuando uno mira también el contexto en el cual Hebreos, el autor de Hebreos escribió, es porque la iglesia nuevamente no estaba reconociendo a los que antes habían sido sus pastores y los que ahora tenían no los estaban reconociendo. Y por eso el autor manda: obedezcan y sujétense, porque ellos algún día van a tener que dar cuentas al Señor. Y les dice y les añade algo más: permítanles. Y esto es algo curioso, hermanos, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y tal vez por ahí tú dices: algún día un pastor en alguna iglesia local se habrá quejado de su congregación. Y lo más probable es que sí. Si no lo han estado haciendo, si la iglesia no ha estado metiéndose y caminando en una comunión como para que este siervo termine haciéndolo con alegría, al final tal vez se haya quejado con el Señor. Y lo curioso también que le añade la iglesia en la última parte de esta parte de Hebreos es: porque esto, dice, no sería provechoso ¿para quién? ¿Para el pastor? ¿Para los líderes? Sino para la iglesia. Y eso es algo curioso, porque este reconocimiento que habla el apóstol Pablo también tiene que ver con un beneficio para la iglesia. Obedecer, hermanos, que nos habla acá, tiene que ver también, y tenemos que añadirle algo, que cuando hay líderes o pastores, esta autoridad en la cual se van a someter y en la cual van a obedecer, en primer lugar tiene que estar sujeta a que sea algo bíblico, a que la predicación sea algo bíblico, no sea algo que vengan a imponer, a hacer cosas que estén fuera de las Escrituras. Porque muchos podrían decir: yo soy tu pastor y tú tienes que obedecerme de esta manera. No, no se trata de eso. No se trata de que uno va a venir a imponer algo. Se trata de que la iglesia termina reconociendo en base a lo que estas tres cosas que hemos visto. Uno, porque trabajan diligentemente para ellos. En segundo, porque los dirigen en el Señor de la manera que tienen que dar cuenta al príncipe de los pastores. Y en tercero, porque los instruyen, amonestan y enseñan. Es por eso que la iglesia tiene que reconocer. Reconocemos a los líderes, hermanos, también, no solamente cuando los obedecemos o nos sujetamos a ellos, sino también cuando los amamos. Y este amor, hermanos, se manifiesta de una manera práctica cuando oramos por ellos. Porque, hermanos, la realidad es que el liderar una iglesia y los líderes que están a cargo no es fácil el poder hacerlo. Y por eso el apóstol Pablo también le pide a la iglesia de Éfeso de que deben de orar constantemente por ellos. Vayamos por un momento a Efesios 6:19, hermanos. Efesios 6:19 nos dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. La iglesia, hermanos, tiene que orar por sus líderes. La iglesia tiene que amar a sus líderes orando por ellos. La iglesia tiene que orar porque también necesita este pastor, los líderes, una palabra para poder darle a la congregación. Y que no sea algo humano, sino que provenga del mismo Señor para que también nutra a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no solamente está llamada a reconocer a los que trabajan entre ellos, sino que también la iglesia está llamada, en segundo lugar, nos va a decir, a tenerlos en alta estima. El versículo 13, si leemos de 1 Tesalonicenses 5,
Pablo ha dicho, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan, a los que los dirigen, a los que los instruyen. Y muy fácil hubiera sido que termine ahí, pero Pablo continúa con esto mismo y les dice, en segundo lugar, a tenerlos en alta estima. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Otro comentarista acerca de este pasaje dice, la congregación de creyentes tiene el deber de tener en mucha, más allá de toda medida, estima, consideración, pensar en sus pastores o líderes. Si bien este verbo es obviamente similar a mostrar aprecio, indica algo más que el simple conocimiento respetuoso. Esta frase es un llamado a respetar ilimitadamente a los líderes de la iglesia. Los cristianos, hermanos, debemos de tener en mucha, y este mucho, hermanos, es lo que este comentarista habla, porque tiene que hablar acerca de algo sobreabundante, algo que no tiene medida. ¿Qué debe ser esto? Estimar a los líderes. Y lo curioso también, hermanos, es, y no solamente tenerlos, dicen, mucha estima, sino que Pablo le añadió algo más. Dice, ténganlos en muy alta estima con amor. Pablo nos está mandando, hermanos, a tener en mucha estima a los líderes, y no solamente en mucha, sino también con amor. Y esto es por causa de su trabajo, esto es por causa de su obra. Ellos no merecen estima, hermanos, por el título que puedan alcanzar. Ellos no merecen la estima por su personalidad. Ellos no merecen porque si te cae o no te cae muy bien. Ellos no lo merecen por eso. Ellos lo merecen, nos dice el texto, por causa de su trabajo, por causa de su labor hacia el pueblo de Dios, por causa hacia la obra de Dios. Amado hermano, si se nos hace difícil cultivar estima y valoración por tus líderes, entonces quiere decir que hay algo que está mal. Hay algo que está mal en medio de esto. Y ante esto, hermanos, lo que debemos de hacer es pedirle al Señor que nos ayude a amar, a tener en mucha estima a los líderes por la obra que ellos hacen para el Señor y para la iglesia. Y el Señor pueda considerar y mostrar el trabajo que estos líderes hacen para la gloria de Dios y para la iglesia, y que de esta manera la iglesia pueda reconocerlos, pueda amarlos, pueda tenerlos en mucha y grande estima. Y también, en tercer lugar, hermanos, como termina diciendo este versículo 13, podamos vivir en paz con ellos. Por eso Pablo termina diciendo, vivan en paz los unos con los otros. Esta última frase, hermanos, está conectada a la actitud de la iglesia para con los líderes de ella. El propósito, la meta de entender y aceptar la relación entre la congregación y su liderazgo va a producir algo, hermanos. Y esto algo que nos dice el texto es que va a producir paz. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya paz dentro de esta relación que hay en la iglesia, entre los líderes y la iglesia. Por ello la iglesia está llamada a reconocer. Por eso la iglesia está llamada a estimar con amor y cultivar la paz con sus líderes. Hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones del maligno. Y una de las armas más poderosas del maligno es engendrar, producir conflictos entre la iglesia y sus líderes. Y en muchas ocasiones de manera injustificada. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque cuando hay esto, se rompe la paz. Un caso específico nosotros tenemos allá en Hechos, hermanos, en el capítulo 5 y 6, cuando las viudas de los griegos en aquel momento dijeron que empezaron a ser descuidadas. ¿Y qué empezaron a decir los griegos en ese momento? Empezaron a cuestionar a los apóstoles, y entonces Pedro tuvo que levantarse y empezó a decir: hermanos, debemos de dejar la oración y la predicación para empezar a servir a las mesas. No que eso que estaba mal,
sino que Pedro les daba y les decía, hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero que también la iglesia tiene que hacer. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia oró, la iglesia buscó y buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo, de los cuales encontramos a Felipe, de los cuales encontramos a Esteban, y estos hombres, dice, empezaron a servir. Y lo interesante también de la iglesia en medio de este conflicto fue que no escogieron a líderes o hombres que van a servir dentro de los mismos judíos, sino que los escogieron de los griegos. Y la iglesia amó, la iglesia cuidó esa unidad que tenía. ¿Y quién sembró esta cizaña en medio de todo? Pues el enemigo. Porque si se hubiera roto esta unidad entre el liderazgo y la iglesia hubiera sufrido una gran, un hueco, una gran ofensa, una gran, diríamos, enfermedad que los hubiera traído y hubieran poco a poco a desintegrarse la iglesia. Hermanos, la iglesia está llamada a vivir en paz. La iglesia está llamada a cultivar la paz con los líderes, y que en la iglesia el Señor ha puesto por su inmensa gracia. Si nosotros vemos, hermanos, que algo no nos agrada de alguno de los líderes, vayamos y hablemos con este hermano y le digamos, hermanos, no me ha gustado esta parte de acá, no me gusta esto de acá. Y algo que debemos de evitar, hermanos, que en muchas ocasiones los hemos dicho y hemos conversado entre nosotros, es la murmuración, es el chisme, es el poder y agarrar y decirle al otro hermano, oye, ¿sabes qué? Este hermano no me cae. Mira, ¿tú has visto cómo está? No sabe liderar, no sabe hacer esto. Yo creo que no. En vez de ello, hermanos, lo que debemos de hacer es acercarnos y a la vez también debemos de orar por ellos. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a mirar y apoyarlos a que el reino del Señor avance. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los líderes, pastores, ancianos, diáconos que el Señor vaya a levantar, se van o nos vamos a tener que equivocar en cualquier momento. ¿Pero por qué vamos a terminar equivocándonos? Porque somos seres humanos al igual que ustedes. Porque somos imperfectos al igual que ustedes. Porque somos pecadores al igual que ustedes. Pero que en la multiforme gracia del Señor, el Señor los ha puesto para que puedan liderarlos en este tiempo también a ustedes. Y si nos llegamos a equivocar, pues conversen con nosotros. Y el Señor nos mostrará a través de ustedes y les pediremos perdón si nos hemos equivocado. Pero por ello, hermano, no podemos dejar de reconocerlo. Si algo no te cae del líder, no tienes que dejar de reconocerlo. No tienes que dejar de tenerlo en alta estima, con amor y vivir en paz con ellos. Y tal vez tú digas, ¿pero por qué? Si yo estoy viendo que algo no está bien, es por el trabajo que realizan entre ustedes. Porque trabajan diligentemente hasta la fatiga por la iglesia. Porque los dirigen en el Señor y porque también los instruyen. Amado hermano, no es sencillo. Como les decía al inicio, la relación que hay en convivir en una familia. Pero el Señor en su palabra ha llamado y nos ha dejado estos textos aquí en 1 Tesalonicenses para poder mostrarnos de que mientras nosotros esperamos la venida del Señor, tenemos que estar unidos entre la iglesia y el liderazgo. Y lo que la iglesia tiene que hacer con el liderazgo, como hemos visto, son tres cosas. Los tienen que reconocer. Esto involucra obedecer, someterse, ayudarlos, apoyarlos, orar por ellos, cuidar de ellos. A la vez, tenerlos en muy alta estima, con amor, por causa de la obra que realizan entre ellos. Y por último, porque los instruye. Y les dice, vivan en paz con ellos. Amado hermano, el liderazgo de la iglesia
a lo largo de todos estos 30 y tantos años que tenemos aquí en la iglesia, ha pasado por muchos, o me equivoco. Pero a veces, en muchas ocasiones, hermanos, no los hemos reconocido, no los hemos tenido en alta estima y no hemos aprendido a vivir en paz con ellos. Ellos se equivocaron en su momento, pero a pesar de que se han equivocado, tenemos que reconocerlos. Nosotros como iglesia, hace un par de años atrás, hicimos algo con nuestra hermana Margarita, cuando ella ya había cumplido sus 40 años de ministerio, y algo que no habían hecho tal vez otros como iglesia. Nosotros pensamos, ofrendamos y decidimos hacerle una plaquita, no sé si se acordarán, una plaquita que decía 40 años de servicio. ¿Qué es lo que hicimos en aquel momento? La reconocimos. La reconocemos no porque haya sido perfecta, no porque al final ella haya hecho muchísimas de las cosas, sino porque en la gracia del Señor un día decidió dejar su país y ser obediente al mandato del Señor, caminar en medio de esta zona de tablada, y que el Señor la usó para que se fundara la iglesia y para que esta iglesia estuviera en este tiempo. Y somos llamados, hermanos, no solamente estaremos tal vez un tiempo nosotros acá, o no sé, hasta que el Señor venga, solamente el Señor lo sabe, o tal vez termine cambiando. Pero la cosa es que como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a reconocer, a amar, a cuidar, a estimar, a orar, a valorar, a vivir en paz con ellos. Y esto involucra, hermanos, a poder amarlos. ¿Cuántos realmente amamos al liderazgo? ¿Cuánto realmente amamos al liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia? ¿Cuánto te acercas a los líderes de la iglesia y le preguntas: hermano, ¿cómo estás? Hermano, en esta semana he estado orando por ti. Hermano, ¿cómo estás con tu familia? ¿Cómo te va económicamente, hermano? Hermano, ¿estás bien de salud? ¿Cuántos se han acercado por ahí a nuestra hermana Mariluz? ¿Cuántos se han acercado a nuestra hermana Amelia? O por ahí a nuestra hermana Greta. O por ahí a nosotros hermanos que nos apoyan sirviendo. ¿Cuántos se han acercado y les han dicho: hermanos, ¿cómo estás? A veces, hermanos, estamos tan preocupados en lo que nos pasa a nosotros mismos, pero olvidamos a los que el Señor ha puesto en su gracia. No es porque el liderazgo lo necesite, hermanos, sino ¿quién lo necesita? La iglesia. La iglesia lo necesita, porque esto beneficia a la iglesia. Porque cuando la iglesia hace esto, entonces la iglesia es bendecida. Como terminamos la semana pasada diciendo: mientras yo más edifico, mientras yo más aliento a mi hermano, ¿quién termina siendo alentado y edificado? Uno mismo. Lo mismo, hermanos. Por eso el Señor ha puesto esta porción aquí. La semana que viene, hermanos, vamos a ver lo siguiente, que tiene que ver la relación entre los unos con los otros. Pero hoy el Señor, en su gracia, ha permitido que podamos hablar y que podamos reconocer y que podamos tener en alta estima también a los líderes de la iglesia, y que también podamos vivir con ellos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Padre, tu palabra no está por las puras. Tu palabra siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra en esta porción que tu siervo Pablo ha querido designar, donde nos habla de que debemos de vivir, Señor, como iglesia mientras esperamos tu venida, y que debemos de reconocer a los líderes, debemos de, Señor, entre los unos y los otros tener una relación,
relación contigo, con el Espíritu Santo, Señor. Y hoy nos has hablado, Padre, acerca de nuestra relación con nuestros líderes. Señor, ayúdanos a que como iglesia podamos reconocerlos, Señor, a reconocerlos, a tenerlos en alta estima, a vivir en paz con ellos, Señor, no porque nos caen bien, no porque, Señor, tienen un currículum vitae, no por los títulos que puedan ostentar o tener, sino como tú mismo nos dices en tu palabra, por el trabajo diligente, Señor, con el trabajo y el esfuerzo que hacen para servirte, Señor, a ti y para tu iglesia. También, Señor, por los que tú has determinado poner en el liderazgo, Señor, para que puedan dirigir y guiar tu iglesia. Y también, Señor, que tú has puesto a ellos para que nos instruyan, enseñen, amonesten y también, Señor, nos lleven a toda verdad a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos. Y si tal vez, Señor, en este tiempo no hemos reconocido el liderazgo, tal vez, Señor, si no hemos querido obedecer, no hemos querido someternos, no hemos querido amarlos, no hemos querido cuidarlos, no hemos querido valorarlos, Señor, no hemos querido, Señor, estar con ellos, Padre bueno. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a renovar nuestra manera de pensar, porque, Señor, eso trae beneficio a tu iglesia, como tú nos dices. Que tú nos llamas, Señor, a vivir en paz con ellos y que esa paz se verá reflejada dentro de tu iglesia. Señor, ayúdanos a considerarlos en alta estima, ayúdanos a amarlos, Señor. Aunque a veces, Señor, parecería que no dan ganas de poder amarlos por algunas cosas que podríamos ver. Pero, Señor, ayúdanos a amarlos en ti, Señor. Ayúdanos a amarlos por lo que tú has dispuesto, Padre bueno. Y ayúdanos a convivir de una manera armoniosa, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, solamente tú puedes producir esos cambios en nuestra vida. Señor, ayúdanos a todos, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra, como también tu palabra nos ha dicho, Señor, que debemos de hacerlo, porque para que lo puedan hacer con alegría y no quejándose, porque eso no sería de bendición para la iglesia, sino que traería perjuicio. Señor, que todo líder de esta iglesia, de todos los líderes, Señor, en todas las iglesias, los ancianos, diáconos, maestros, Señor, evangelistas, que están liderando, Señor, en tus iglesias, que todas las iglesias, Padre bueno, locales, puedan considerar a sus líderes, reconociéndolos, amándolos, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Y que ese liderazgo, Señor, pueda estar centrado en tu palabra, que puedan estar sujetos a tu palabra, Señor, no imponiendo, sino amando. No, Señor, aplastando, sino cuidando. No rompiendo, Señor, sino restaurando, Señor, que esto es lo que tú has llamado, y que cada miembro de la iglesia, Señor, pueda estar ubicado en el lugar correcto, donde sus dones y talentos también, Señor, puedan ser usados para tu gloria, Señor, y que seas tú con cada uno de los que estamos aquí. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.